Estaba allí cuando encontré la imagen de la Virgen de Fátima completamente intacta a la orilla del río, 8 kilómetros río abajo de nuestra capilla, que había sido completamente destruida por la inundación 3 días antes. No tenía un rasguño, ni una astilla, ni siquiera una grieta. Era como si alguien la hubiera colocado allí delicadamente, esperando a que yo la encontrara. En ese momento, con mis manos temblando al tocarla, supe que había presenciado algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Pedro, tengo 43 años, y hasta aquel día de diciembre, era solo un agricultor más de San Benito del Valle, un pequeño pueblo enclavado entre las colinas del interior. Conocía cada piedra de esas tierras, cada curva del río que cortaba nuestro territorio, cada árbol que daba sombra a los campos donde había trabajado desde niño. Era una vida sencilla, pero que me llenaba. Me levantaba antes del amanecer, cuidaba mi plantación de maíz y frijoles, volvía a casa cuando las estrellas ya salpicaban el cielo. Mi esposa, Clara, siempre me esperaba con un café caliente y esa sonrisa que me hacía olvidar el cansancio del día. No era lo que se podría llamar un hombre profundamente religioso. Iba a misa los domingos, principalmente para acompañar a Clara, que tenía una fe inquebrantable. Respetaba las tradiciones de nuestra comunidad, participaba en las fiestas de la iglesia, pero confieso que muchas veces me preguntaba si realmente había algo mayor protegiéndonos. No es que dudara de la existencia de Dios, sino que sentía que estaba demasiado distante de nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas. La capilla de la Virgen de Fátima estaba en lo alto de la colina, a unos 15 minutos caminando de nuestra casa. Era una construcción sencilla pero bonita, con paredes blancas que brillaban al sol y una pequeña torre con campana que nos llamaba a las oraciones. Dentro, la imagen de la Virgen reposaba en el altar principal, siempre rodeada de velas encendidas y flores frescas que las mujeres de la comunidad llevaban religiosamente. Yo pasaba por allí a veces, cuando necesitaba tomar un atajo para llegar al campo más lejano, y siempre saludaba a la estatua con un gesto respetuoso, más por cortesía que por devoción. Clara, por otro lado, visitaba la capilla casi todos los días. Decía que hablaba con la Virgen como si fuera una amiga íntima, contándole sus preocupaciones, sus sueños, pidiendo protección para nuestra familia. Me parecía bonito, pero no entendía completamente esa conexión que ella sentía. Para mí, era solo una estatua de porcelana, aunque muy bien hecha y llena de significado para nuestra comunidad. El invierno de aquel año estaba siendo particularmente lluvioso. Diciembre llegó con nubes cargadas que parecían no querer marcharse. Recuerdo comentar con Clara que nunca había visto el cielo tan pesado durante tantos días seguidos. Las plantas estaban disfrutando del agua abundante, pero empezaba a preocuparme por el nivel del río, que ya estaba más alto de lo normal. La noche del 15 de diciembre, me fui a dormir escuchando el ruido de la lluvia golpeando el techo de zinc de nuestra casa. Era un sonido que normalmente me calmaba, me hacía dormir mejor, pero aquella noche había algo diferente. Las gotas parecían más pesadas, más urgentes, como si estuvieran intentando avisarnos de algo. Clara estaba inquieta también, se daba vueltas en la cama constantemente, y en un momento dado, se levantó para mirar por la ventana. «Está lloviendo mucho», murmuró, volviendo bajo las mantas. Nunca he visto nada igual. Intenté tranquilizarla, le dije que era solo otra tormenta de verano, que pronto pasaría. Pero en el fondo, yo también sentía que había algo extraño aquella noche. El ruido del agua parecía venir de todas partes, no solo del cielo, sino también de las laderas, como si la propia tierra estuviera llorando. Debe haber sido alrededor de las 3 de la mañana, cuando nos despertó un estruendo terrible. No era un trueno, no era el ruido de la lluvia, era algo mucho más aterrador, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra. Saltamos de la cama y corrimos a la ventana del frente, que daba a la villa. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El río se había desbordado completamente. El agua oscura corría por las calles como un animal salvaje, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Coches, muebles, trozos de casas,
árboles enteros flotaban en la corriente violenta. El sonido era ensordecedor, una mezcla de agua golpeando contra piedras, madera rompiéndose, y el grito desesperado de algunos vecinos que intentaban salvar sus pertenencias. «Dios mío», susurró Clara, agarrando mi brazo. ¿Y la capilla? Miramos en dirección a la colina, y a pesar de la oscuridad y la lluvia, pudimos ver que algo estaba pasando allí arriba. Había luces, movimiento, gritos. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que uno de los taludes de la ladera estaba cediendo. Nos vestimos rápidamente y salimos de casa, teniendo cuidado de no acercarnos demasiado al agua. Otros vecinos también estaban en las calles, todos mirando hacia la capilla con expresiones de horror. Padre Manuel estaba allí, todavía en pijama y zapatillas, con las manos entrelazadas en oración. Doña Sebastiana, la cuidadora de la capilla, lloraba desconsoladamente mientras era sostenida por dos vecinas. Y entonces sucedió. Un talud entero se dio de golpe, llevándose consigo la capilla y todo lo que estaba dentro. Fue como ver una pesadilla en cámara lenta. La pequeña construcción blanca que había resistido más de 100 años de inclemencias desapareció en la oscuridad, engullida por el barro y el agua furiosa. La campana, que tantas veces nos había llamado a la oración, emitió un último sonido metálico antes de quedar silenciada para siempre. Clara se desplomó en mis brazos, sollozando como una niña. A nuestro alrededor, otras personas también lloraban. No era solo la pérdida de un edificio, era la sensación de que habíamos perdido nuestra ancla espiritual, nuestro punto de referencia sagrado. La capilla era más que un lugar de oración, era el corazón de nuestra comunidad, el lugar donde celebrábamos nacimientos, bodas, donde nos reuníamos en momentos de alegría y tristeza. La Virgen, Clara logró decir entre sollozos, Nuestra Señora de Fátima, se ha ido. No supe qué responder. Por primera vez, sentí un vacío extraño en el pecho, como si algo importante hubiera sido arrancado de mí también. Era curioso, porque hasta entonces no me consideraba una persona profundamente ligada a esos símbolos religiosos, pero verlos desaparecer de esa manera me causó un dolor que no esperaba sentir. Los 3 días que siguieron fueron los más difíciles que nuestra comunidad había enfrentado. La inundación causó estragos en todo el pueblo. Casas fueron dañadas, cosechas destruidas, puentes llevados por la corriente. Afortunadamente, nadie murió, pero todos perdieron algo importante. Organizamos jornadas de limpieza, la gente se ayudaba como podía, pero había una tristeza profunda en el aire que iba más allá de los daños materiales. Durante esos días, me encontré pensando en la capilla con mucha más frecuencia de lo que imaginaría. Caminaba por los campos intentando evaluar los daños en mi cosecha, pero mis ojos siempre se volvían hacia la colina donde estaba. Ahora solo había un vacío lodoso, algunas piedras esparcidas y el terreno completamente modificado por la fuerza del agua. Era como si un diente hubiera sido arrancado de la sonrisa de nuestro paisaje. Clara estaba inconsolable, había perdido su lugar de conversación diaria con la Virgen, su refugio espiritual. Intenté consolarla diciendo que podríamos reconstruir la capilla, que la fe no dependía de un edificio específico, pero percibí que mis palabras sonaban vacías incluso para mí mismo. ¿Cómo podía hablar de fe si apenas entendía lo que significaba? En la mañana del tercer día después de la inundación, decidí verificar los daños en mi terreno más distante, el que quedaba a unos 8 kilómetros del pueblo, siguiendo el curso del río. Era una propiedad que había heredado de mi padre, donde plantaba principalmente maíz. Sabía que probablemente encontraría estragos considerables, pero necesitaba ver con mis propios ojos la extensión del problema. Caminé por casi 2 horas por un sendero que ahora estaba completamente diferente. La inundación había cambiado la forma del terreno, creado nuevos canales, derribado árboles centenarios. El río, que antes era un curso de agua tranquilo y predecible, ahora corría más ancho y violento, aún cargando restos de la tragedia. Fue cuando llegué a una curva específica del río que mi corazón casi se paró. Allí, apoyada delicadamente en la orilla, como si hubiera sido colocada por manos cuidadosas, estaba la imagen de la Virgen de Fátima, intacta, completamente intacta. Por un momento,
Pensé que estaba teniendo alucinaciones. Parpadeé varias veces, moví la cabeza, incluso me froté los ojos, pero ella seguía allí. El manto azul y blanco, aunque sucio de lodo, mantenía un brillo discreto bajo la luz del sol matinal. El rostro de porcelana estaba perfecto, sin una sola grieta. Las manos delicadas permanecían en posición de oración, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo era posible? Esa imagen había recorrido 8 kilómetros a través de una corriente violenta, pasando por piedras afiladas, ramas de árboles, remolinos furiosos, y estaba allí, entera, como si alguien la hubiera protegido durante toda la jornada. Me acerqué despacio, casi con miedo de que desapareciera si hacía algún movimiento brusco. Me arrodillé en el lodo de la orilla, y con manos temblorosas, toqué la imagen. Era real, ella estaba realmente allí, y estaba realmente intacta. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió completamente. Sentí una emoción que nunca había experimentado antes, una mezcla de asombro, gratitud y una paz profunda que parecía llenar cada célula de mi cuerpo. No era solo sorpresa por haber encontrado la estatua, era como si estuviera siendo tocado por algo más grande, algo que no podía explicar con palabras. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que me diera cuenta. Tomé la imagen en mis brazos con todo el cuidado del mundo, como si estuviera llevando algo sagrado, y me di cuenta de que era exactamente eso lo que estaba haciendo. El peso de ella parecía diferente, no solo físico, sino cargado de significado, de propósito. Si estás siguiendo este relato, y te identificas con esta búsqueda de señales, de momentos que nos muestren que hay algo más grande cuidando de nosotros, suscríbete al canal para continuar recibiendo historias como esta, historias reales de personas comunes que vivieron lo extraordinario en medio de lo cotidiano. Porque creo que todos nosotros, en algún momento, necesitamos estos recordatorios de que no estamos solos en esta jornada. Comencé la caminata de regreso al pueblo con la imagen en mis brazos, y a cada paso, sentía como si estuviera llevando no solo una estatua, sino un mensaje de esperanza para toda nuestra comunidad. El camino que normalmente hacía en 2 horas demoró casi 4, no porque estuviera cansado, sino porque paraba constantemente para contemplar el milagro que acababa de presenciar. Cuando finalmente llegué a las primeras casas del pueblo, la gente comenzó a acercarse curiosa. Primero fue doña Carmen, que lavaba ropa en el patio, y me vio desde lejos. Dejó todo y corrió hacia mí, gritando a los vecinos. Pronto había una pequeña multitud a mi alrededor, todos mirando la imagen con expresiones de incredulidad y veneración. ¿Cómo puede ser? Alguien murmuró. ¿Cómo puede estar intacta? Es un milagro, dijo doña Sebastiana, la antigua cuidadora de la capilla, sus lágrimas de tristeza transformándose en lágrimas de alegría. Nuestra Señora nos protegió incluso en la destrucción. La noticia se esparció por el pueblo con una velocidad impresionante. En pocos minutos, gente llegaba de todas partes para ver la imagen. Muchos se arrodillaban ante ella, otros hacían la señal de la cruz, algunos simplemente la contemplaban en silencio, como si estuvieran ante algo que desafiaba toda lógica. El padre Miguel llegó corriendo, aún sin aliento por la prisa. Al ver la imagen, sus ojos se llenaron de lágrimas. La bendijo allí mismo, en la calle, rodeado de toda la comunidad. Decidimos hacer una procesión improvisada hasta el lugar donde se encontraba la antigua capilla, todos caminando juntos, cantando himnos que no entonábamos desde la tragedia. Durante esa caminata, observé los rostros de la gente a mi alrededor. Había algo diferente en todos nosotros. La tristeza de los últimos días se había transformado en una alegría profunda, pero más que eso, había una sensación de unión, de propósito común que nunca antes había percibido. Era como si la tragedia y el milagro subsecuente nos hubieran recordado quiénes éramos realmente como comunidad. Clara caminaba a mi lado, sujetándome el brazo, sus ojos brillando con una luz que no había visto en días. ¿La viste?, susurraba. ¿Viste cómo nos protegió? Incluso cuando pensamos que todo estaba perdido, ella encontró la manera de volver a nosotros. Asentí, pero por dentro sabía que era más que eso. No era solo que la imagen había vuelto, era que había vuelto a través de mí. Por alguna razón que aún no comprendía completamente, fui yo quien la encontró. Fui yo
quien siempre cuestioné la importancia de esos símbolos religiosos, quien fui elegido para ser el instrumento de su regreso. Al llegar al lugar de la antigua capilla, colocamos la imagen sobre una mesa improvisada cubierta con un mantel blanco que alguien trajo de casa. El padre Miguel organizó una pequeña ceremonia de agradecimiento, y cada persona de la comunidad tuvo la oportunidad de acercarse y tocar la imagen, hacer sus oraciones, expresar su gratitud. Fue durante esa ceremonia que comencé a entender realmente lo que me había sucedido. No se trataba solo de haber encontrado una estatua intacta después de una inundación. Se trataba de redescubrir algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de creer en lo extraordinario, de ver señales de esperanza incluso en los momentos más oscuros. En los días que siguieron, nuestro pueblo cambió completamente. La gente comenzó a trabajar junta con una energía y una unión que nunca antes había visto. Organizamos jornadas de trabajo comunitario, no solo para reparar los daños de la inundación, sino para construir una nueva capilla, más grande y más hermosa que la anterior. Cada familia contribuyó como pudo, algunos con dinero, otros con trabajo, otros con materiales. Me encontré liderando muchas de esas iniciativas, algo que jamás imaginé que haría. Antes de la inundación, era solo un agricultor que se ocupaba de su propia vida y rara vez se involucraba en los asuntos de la comunidad. Pero después de encontrar la imagen, sentía una responsabilidad diferente, como si se me hubiera confiado una misión mayor. Durante la construcción de la nueva capilla, muchas personas venían a buscarme para hablar sobre lo que había sucedido. Querían entender cómo me había sentido al encontrar la imagen, qué había pasado por mi cabeza en ese momento. Inicialmente, tenía dificultad para expresarlo con palabras, pero gradualmente, fui aprendiendo a compartir esa experiencia. Lo que más me impresionaba era cómo mi relación con Clara se había transformado. Siempre hemos tenido un matrimonio feliz, pero ahora había una conexión espiritual entre nosotros que no existía antes. Ella me decía que podía ver una luz diferente en mis ojos, una paz que no tenía antes. Yo sentía eso también, era como si una parte de mí que estaba dormida se hubiera despertado. Comencé a visitar el lugar donde se construiría la nueva capilla todos los días, no solo para ayudar en la obra, sino para pasar un tiempo en silencio, contemplando todo lo que había sucedido. La imagen permanecía temporalmente guardada en la casa del padre Miguel, pero yo sabía que pronto tendría un nuevo hogar, un lugar aún más hermoso que el anterior. Durante esos momentos de contemplación, comencé a entender que el verdadero milagro no había sido solo la preservación física de la imagen durante la inundación. El verdadero milagro había sido la transformación que trajo a nuestras vidas. La tragedia que podría habernos separado terminó uniéndonos más que nunca. La pérdida que podría haber destruido nuestra fe terminó fortaleciéndola de una manera que jamás imaginé posible. Percibí también que mi jornada personal de fe estaba apenas comenzando. Antes veía la religiosidad como algo externo, rituales que seguíamos por tradición. Ahora entendía que la verdadera fe era algo interno, una conexión profunda con lo sagrado que se manifiesta a través de nuestros actos, de la forma en que nos tratamos unos a otros, de la esperanza que mantenemos incluso en los momentos más difíciles. La nueva capilla se concluyó 3 meses después de la inundación, y fue la construcción más hermosa que nuestro pueblo jamás había visto. Paredes de piedra local, vitrales coloridos hechos por un artesano de la región, un campanario que se podía oír a kilómetros de distancia. Pero lo más importante era que cada ladrillo, cada teja, cada detalle había sido colocado con amor y devoción por personas que habían vivido juntas un milagro. El día de la inauguración, toda la región asistió. Vinieron personas de pueblos vecinos, de ciudades lejanas que habían oído hablar de nuestra historia. El padre Miguel celebró la misa más emotiva que jamás había presenciado, y cuando llegó el momento de instalar la imagen de la Virgen de Fátima en su nuevo altar, un silencio reverente llenó todo el ambiente. Fui invitado a acompañar al padre Miguel en la instalación de la imagen, un honor que me dejó profundamente conmovido. Al colocarla en su sitio, parecía brillar con luz propia,
como si estuviera feliz de estar en casa de nuevo. En ese momento, sentí una inmensa gratitud por haber sido elegido para ser parte de esta historia. Hoy, 5 años después de aquellos eventos extraordinarios, soy una persona completamente diferente al hombre que era antes de la inundación, no solo por haber presenciado un milagro, sino por haber aprendido a reconocer lo sagrado en lo cotidiano, a ver la mano de Dios en las pequeñas coincidencias, en los encuentros inesperados, en la bondad de la gente. Sigo siendo agricultor, cuidando de mis cultivos, pero ahora también soy una especie de guardián informal de nuestra capilla. Todos los días paso por allí, para verificar que todo esté bien, para encender algunas velas, para pasar unos minutos en oración. No porque me haya vuelto una persona excesivamente religiosa, sino porque comprendí que esos momentos de silencio y conexión espiritual son fundamentales para mantener mi alma en paz. Clara y yo nos hemos convertido en consejeros informales para las parejas jóvenes de la comunidad. Muchos vienen a buscarnos cuando pasan por dificultades, cuando necesitan una palabra de orientación, o simplemente alguien que los escuche. Descubrimos que nuestra experiencia con el milagro nos ha dado una capacidad especial para ofrecer esperanza a personas que están pasando por momentos difíciles. Cada año, el 15 de diciembre, aniversario de la inundación, nuestra comunidad organiza una celebración especial. No es una conmemoración de la tragedia, sino una fiesta de la esperanza, de la unión, de la fe que nos mantiene firmes incluso cuando todo parece perdido. Personas vienen de lejos para participar, para escuchar nuestra historia, para inspirarse en la prueba de que los milagros aún ocurren. Durante esas celebraciones, siempre me invitan a contar mi versión de los hechos, a compartir cómo me sentí al encontrar la imagen en aquella mañana especial. Y cada vez que cuento esta historia, descubro nuevos detalles, nuevas matices, nuevos significados que antes habían pasado desapercibidos. Lo que más me conmueve es percibir cómo esta experiencia cambió no solo mi vida, sino la vida de todas las personas que estuvieron involucradas en ella. El padre Miguel se volvió más cercano a la comunidad, más humano en sus sermones. Doña Sebastiana encontró un propósito renovado como cuidadora de la nueva capilla. Jóvenes que antes no se interesaban por las tradiciones locales ahora participan activamente en las actividades religiosas. Pero quizás lo más importante sea la lección que aprendí sobre la naturaleza de la fe. Antes pensaba que la fe era creer en cosas que no podemos probar. Ahora entiendo que la fe es reconocer que hay misterios en la vida que van más allá de nuestra comprensión, y estar abierto a que esos misterios nos transformen. La imagen de la Virgen de Fátima permanece allí, en el altar de nuestra nueva capilla, recibiendo visitas diarias de devotos locales y peregrinos de lugares lejanos. Está exactamente como la encontré aquella mañana, perfecta, serena, con ese brillo discreto que parece venir de dentro. A veces me pregunto si otras personas ven ese brillo, o si es algo que solo yo percibo por haber sido parte íntima del milagro. Lo que puedo decir con absoluta certeza es que aquella inundación, que inicialmente pareció una tragedia terrible, terminó siendo una de las mayores bendiciones que nuestra comunidad ha recibido. Nos enseñó que a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Nos mostró que la verdadera fe no está en los edificios o en los objetos sagrados, sino en el amor que tenemos los unos por los otros, y en la esperanza que mantenemos viva en nuestros corazones. Hoy cuando paso por la orilla del río donde encontré la imagen, siempre hago una pausa para agradecer. Agradezco por haber sido elegido para vivir esta experiencia extraordinaria, por haber aprendido el verdadero significado de la fe, por formar parte de una comunidad que supo encontrar la luz en la oscuridad. Y para ti que estás escuchando esta historia, te dejo una invitación: abre tu corazón a las señales que la vida pone en tu camino. No siempre vienen en forma de milagros espectaculares como el que yo presencié. A veces son pequeños gestos, encuentros casuales, momentos de lucidez que parecen insignificantes, pero que pueden cambiarlo todo. Lo importante es estar atento, estar receptivo,
estar dispuesto a ser transformado por lo extraordinario que se esconde en lo ordinario, porque aprendí que los milagros no son solo eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física. Los milagros son también las transformaciones profundas que ocurren dentro de nosotros cuando nos abrimos a lo sagrado, cuando permitimos que la esperanza venza la desesperación, cuando elegimos el amor en vez del miedo. La imagen de la Virgen de Fátima continúa intacta en nuestra capilla, un recordatorio constante de que hay fuerzas mayores cuidando de nosotros, incluso cuando todo parece perdido. Pero el verdadero milagro no está en la preservación de la estatua. El verdadero milagro está en la transformación de las vidas humanas, en la renovación de la esperanza, en el redescubrimiento de la fe que había en cada uno de nosotros, esperando solo el momento oportuno para manifestarse.